número de usuarios nuevos como en el porcentaje de usuarios recurrentes. ¿Quiénes son el objeto de estudio? Son millennials, mexicanos. Este estudio comprende principalmente el año 2019, todo se consideró así porque no estaba aún todo este tema del crecimiento, del boom, del comercio electrónico. Por eso es que se consideró en este año el estudio. Eh, Se considera todo el día, todo el año, todos los datos del año, de enero a diciembre de 2019. En ese entonces los millennials más o menos comprendían en este rango de edad, entre 25 a 35 años, son mexicanos, principalmente habitantes de las grandes ciudades del país. Son jóvenes que se encuentran en búsqueda de departamento compartido, eh, principalmente por dos circunstancias: por salir de casa de sus padres o por vivir más cerca de un lugar, una escuela, un trabajo, una zona que les atrae. Esto es porque la plataforma es una página de comercio electrónico dedicado a la búsqueda de departamentos compartidos y roommates, ¿no? Compañeros de departamento o de piso. Nuestro marco teórico está principalmente basado en la concepción de Bauman, uno de los sociólogos más reconocidos contemporáneos. Zygmunt Bauman tiene una obra pues, bastante extensa en donde se basa principalmente en este concepto de la liquidez. Basado en esto, utilizamos lo que él concibe como identidad. Para Bauman, la individualización es producto de la sociedad moderna. Consiste en transformar la identidad humana de algo en una tarea. En la sociedad moderna, pues, el individuo tiene la necesidad constante de buscar su identidad y esto va cambiando de forma. Por tanto, tenemos que la identidad es algo moldeable, flexible, ¿no? En este sentido, puede cambiar dependiendo del contexto, el momento histórico, el sitio. Las redes sociales, pues, son un espacio eh, que se ha desarrollado tanto a gran medida que es propicio para la formación, para el modelo, para moldear la identidad. Eh, ya algunos otros autores, Pérez Torres, una de nuestras referencias, muestran como una práctica entre youtubers, o sea, entre los youtubers es contar experiencias, ¿no? Como una estrategia para generar vínculos. Y vemos muchos de sus contenidos dirigidos solamente a contar cómo les fue en algo, ¿no? Cómo están viviendo una experiencia, un viaje, un producto, un servicio. Esto es lo que están generando los youtubers, ¿no? La identidad se forma continuamente y se refuerza con el paso de los videos. Un joven ve el video y dice, yo me siento así, yo me identifico con eso. ¿Por qué los millennials y las redes sociales? Bueno, eh, identificamos tres cualidades históricas, económicas de los millennials, el momento en el que se están desarrollando, en el que están creciendo. Es este, ¿no? Es un momento atípico, distinto al de otras generaciones. Ingresaron al mercado laboral durante una recesión global con altas tasas de desempleo. Se les demandan cualidades que anteriormente no se solicitaban, más calificada la mano de obra, con más estudios incluso, ¿no? Nivel de estudios. Y su prioridad también para ellos es el tiempo, ¿no? Vemos mucha rotación en las empresas. Para el millennial no es prioritario, como en generaciones anteriores, establecerse en un empleo fijo, en una empresa en donde se desarrolle carrera por años, ¿no? Son personas, es una generación que busca cambios constantes, que puede incluso tomarse semanas, meses de descanso con tal de viajar, de desarrollar alguna experiencia, vivir experiencias, ¿no? Esa es la característica de los millennials que encontramos en este trabajo. Cartagena distingue las características generales de los usuarios millennials, usuarios ya de redes, la alta exposición a la tecnología y a la información. Están muy cercanos a esto, ¿no? El uso intensivo de las redes sociales, la facilidad de ir de una plataforma a otra. Si no les gusta algo, si no ven, tienen Netflix, si no les llama la atención un contenido, lo cambian, lo scrollean, van a la otra página, abren otra plataforma. Ya no están obligados a ver un televisor, a ver el contenido que una televisora les pone en ciertos horarios. Pueden ver, pueden navegar, pueden estar en otros sitios. Eh,
la facilidad de ir de una plataforma a otra, la necesidad de socialización y conexión, que son poco permeables a la publicidad tradicional y que son críticos y exigentes. Esto, ¿no? Va de la mano. Si no me gusta algo, voy, lo cambio, genero una reseña, no me gustó, mala atención, mala experiencia, etcétera. Además, tienen una tendencia a apoyar causas sociales y ambientales. Eh, ¿Qué hace la empresa que se estudió? Bueno, para tener un poco más de contexto, es una plataforma de comercio electrónico C2C, consumer to consumer, dedicada a la búsqueda de departamentos compartidos y roomies. Esta es una plataforma creada, o sea, inicialmente era una plataforma mexicana, una empresa mexicana. Si ahorita ustedes googlean, omito el nombre de la plataforma, pero si lo googlean y buscan departamentos compartidos, seguramente será la primera que busquen, que encuentren, roommates. eh, es una startup, era una startup con bajo presupuesto, actualmente ya fue adquirida por una empresa norteamericana, pero en este entonces, en 2019, aún era una empresa totalmente mexicana, con miembros solamente, eh, pues jóvenes, ¿no? Una empresa de creciente ración, de reciente creación, eh, con un número de empleados limitado, de 5 a 10 empleados, dependiendo del momento. Este es uno de los contenidos. Básicamente lo que hicimos fue analizar el contenido que ellos publicaban en sus redes sociales. Lo que hizo la empresa fue crecer con base en el desarrollo de contenido. Su contenido son infografías y memes. Eso fue lo que hizo la empresa. Eh, este es un ejemplo de uno de los memes eh, que fue creado totalmente para hacer que te identifiques, ¿no? Una joven que está saliendo apenas al mercado laboral, que intenta salir de casa de sus padres, es muy fácil que se atraiga, que se identifique con este tipo de contenido. ¿Qué se evalúa? Bueno, basado en Moodle que ya habían desarrollado estos dos autores, proponen esto para evaluar la eficiencia del marketing digital, que es la actividad en el sitio o en la app, fue la fuente del tráfico y la respuesta y los resultados. En este caso, pues lo que se evaluó son las visitas, la actividad, qué tanto ingresan los usuarios, qué tanto son recurrentes eh, y qué tanto ha crecido la plataforma. Los resultados pues fueron esto. A finalizar 2019, la fanpage en Facebook contaba con más de 370,000 seguidores. Del total de 194 memes e infografías, la página consiguió este número de reacciones, comentarios y shares. Esto es comparable a otras páginas de contenido viral, de memes que no venden nada, que no tienen ninguna empresa detrás, ¿no? La página totalmente se convirtió en algo que atraía a los jóvenes, aun cuando no consumieran este producto, no lo tenían en su cabeza, en su visión a corto plazo, reaccionaban, visitaban la página para revisar este contenido. ¿Qué se publica en Facebook? Bueno, esta es la porción de lo que se generaba ahí, principalmente habitaciones en alquiler, que este contenido no se estudió porque realmente tenía dos o tres reacciones, no era lo que llamaba a los usuarios, memes e infografías y artículos de blog que estaban dirigidos principalmente a esto del SEO, para atraer visitas a través de las búsquedas principalmente de Google. Esto fue lo que se encontró. Del total de 23,600 usuarios que iniciaron sesión en un mes, 55% lo hacen por primera vez, o sea, son nuevos, existentes, perdón, 45% son nuevos. 34% de los usuarios que regresan volverán al menos otra vez durante el mismo mes, es decir, que son y serán usuarios recurrentes. Esto totalmente se traduce en engagement. 60% de los usuarios nuevos vuelven durante el mismo mes. Es algo que los atrae, te identificas, de tal manera que son usuarios que constantemente están regresando. Esta es una tasa alta para una plataforma que realmente no tiene un producto que se venda constantemente. No es como un Amazon o un Mercado Libre en donde puedes comprar todos los días una cosa diferente. Esto es un servicio que rara vez vas a utilizar eh, en un mes 2 veces y aún así el engagement es bastante alto. La proporción de usuarios existentes es mayor en ambos casos. Actualmente la plataforma es la más popular en Ciudad de México, al grado de duplicar el número de anuncios en el sitio web y superar 18 veces el tamaño de su comunidad en Facebook.
Esto se consiguió en un lapso de 5 años. A pesar de ser una startup con recursos económicos limitados, ha creado una base consistente de usuarios de alrededor del 55% del total de sus visitantes, lo que refleja el alto grado de engagement. Este es otro de los ejemplos de el contenido que se publica. Estas son las referencias y con eso terminamos. A tiempo, exactamente son las 3:44. Como vi que su contenido estaba muy sintetizado y ya no le hice referencia de los minutos, es una buena investigación, ¿verdad? Que nos habla, pues, básicamente de las plataformas de los milenios. No sé si alguno de los integrantes tenga alguna pregunta para hacerle al ponente. Solo un comentario. No sé, que ahora la imagen de comunicación hacia una generación abajo de nosotros es diametralmente opuesta a como nosotros la conocimos. Y entonces aquí el proceso de adaptación creo que es de nosotros a ellos, porque eh, muy simple, casi infografía, como dice, más diseño que contenido. Ese es el mensaje. Sí, y es importante esto porque la página en sí está dirigida a millennials, pero gran parte de los que ofrecían alojamiento son personas de generaciones anteriores, ¿no? Arriba de 45, 50 años. Son personas que les costaba trabajo identificarse con esta plataforma, pero veían, ¿no? O sea, ellos tenían un servicio, un departamento que querían rentar, un cuarto disponible en su casa que querían rentar eh, y que querían llegarle a los millennials, tuvieron que adaptarse a esta plataforma, vieron que era llamativo para gente joven, tuvieron que adaptarse a la plataforma, finalmente lo hicieron, ¿no? Y gran parte de los anuncios que se ofrecían aquí era de gente de otras generaciones. Sí, casi como que si los nietos o hijos de esas personas hubieran hecho los mensajes, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, pues si es así, Roberto, muchísimas gracias por su participación y enhorabuena. Gracias, gracias a todos. Ok, seguimos con la segunda ponencia de la tarde. Elaboración de un índice para cuantificar el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología en la industria manufacturera. Corresponde el trabajo a Víctor Hugo Bustamante García y Miguel Ángel Vite Pérez. Buenas tardes, yo soy Víctor Hugo Bustamante García, aquí me encuentro, entonces más cosa de presentar. Voy a, No se no sé si preocupe, hay otra. no se preocupe, tiene 3 minutitos para iniciar. Estamos a Ok. tiempo. Nada más comparta su presentación. Ya está. Ya lo estamos viendo. No sé si pudiéramos, aprovechando que tenemos 3 minutos, si pudiéramos abrir la cámara para poder tomar la evidencia de los participantes. Por favor, abran sus cámaras. Roberto García, pues ya se fue. Ok. Más adelante, pues les voy a volver a solicitar que abran sus cámaras. Ya no se ve la presentación, Víctor. Y tiene apagado su micrófono. A ver, permítame, ok. ¿Listo? Sí. Ya,
Ahora sí. Ahora sí, empiezo. Buenas tardes. Yo he participado con ustedes en varias, creo que desde hace 2 años, y mi trabajo base siempre ha sido el desplazamiento de la mano de obra. Ahorita bueno, vamos a presentar la parte que es elaboración de un índice para cuantificar el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología en la industria manufacturera. La primera parte de la industria manufacturera es, hablamos de que el presente trabajo tiene como objetivo principal elaborar un índice para medir si hay desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Lo que utilizamos son estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Informática a través de su sistema de cuentas nacionales y lo voy empatando también con el Banco de Información Económica. A partir de ahí, bueno, se sacan los datos y se busca una política industrial para hacer una política pública que necesita un fundamento cuantitativo para determinar si afecta al trabajador en su trabajo, en su labor, la introducción de máquinas automatizadas y robots. Para ello, bueno, vamos a ir viendo cómo lo vamos desagregando y utilizamos varios métodos y metodologías que nos permiten describir específicamente sobre el sector si hay desplazamiento de la mano de obra. Con la metodología, bueno, se utiliza una estadística básica, se hace la propuesta de índice que se puede aplicar a cualquier industria manufacturera, pero no solamente de México, sino también de todo el mundo. Para eso utilizamos los manuales que se utilizan en sistema de cuentas nacionales, que son propuesta de la Organización de las Naciones Unidas. 196 países se encuentran adheridos a la Organización de las Naciones Unidas, por lo que normalmente su sistema de cuentas nacionales están armonizadas y están homogenizadas con esta metodología. Entonces, uno puede obtener esos datos y puede describir año por año si existe desplazamiento de la mano de obra. Se puede hacer un comparativo con este índice. Esta es la pretensión de este índice. En el cálculo de los índices del desplazamiento de la mano de obra, solo deben utilizarse las series de datos que sean homogéneas. Las series con discontinuidades que hayan sido evaluadas como no homogéneas deberán ser descartadas o bien sometidas a un cuidadoso procedimiento de homogenización antes de que se pudiera utilizar. El índice se compone de dos variables principalmente, lo que es la mano de obra, y la mano de obra, bueno, está descrita como aquella que interviene específicamente en la maquinaria, en el control de la maquinaria. Y tenemos la otra, que es la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, esta formación bruta de capital fijo muchas veces aparece como inversión. Nosotros lo desagregamos y hay en la encuesta manufacturera industrial producida por el INEGI, esta formación bruta de capital fijo lo desagregan y hay una que habla específicamente sobre las máquinas. Este índice fue creado conforme a los datos que ofrece el Sistema de Cuentas Nacionales, si bien es claro que existen desagregados que ayudan a entender este desplazamiento de la mano de obra, se puede inferir a través de las variables que integran el Producto Interno Bruto. Aquí, como economista, normalmente hay una parte que utilizamos en el Producto Interno Bruto que se refiere a la metodología del consumo, y esa metodología del consumo, una de las variables es la formación bruta de capital. Aquí lo desagregamos y nos vamos específicamente a la que incluye la maquinaria y que describe la inversión de maquinaria y herramienta que hacen las empresas en un país determinado. Bien, normalmente cuando desagregamos esto, siempre utilizamos la parte sectorial, y en la parte sectorial siempre lo dividimos en primaria, lo que tenemos aquí el 1.1, el secundario, que es el del 2.1 al 3.3, y el terciario de 4.3 al 9.3. Hay otra clasificación
que nos habla de un cuarto sector, que es el cuaternario. Sin embargo, aquí nuevamente utilizamos la metodología de las Naciones Unidas a través del CIU, que es y nuevamente utilizamos estas esta tres sectorización, esta forma de metodología y de ver el desagregado. La clasificación de internas de cuentas nacionales Américas del Norte es el catálogo que nos ofrece todos los indicadores o las variables que podemos utilizar, y de acuerdo a esta clasificación de cuentas nacionales podemos irnos directamente a el trabajo del obrero, específicamente en el sector manufacturero, que de hecho para nosotros es el 3133. Aquí vemos un desclasificado del CIAN y vemos la parte de industrias manufactureras que nos corresponde la parte del 3.1 y 3.3. La estructura del CIAN, bueno, viene desagregado por sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad. Nosotros llegamos hasta la parte más baja, que es la clase de actividad, y esta clase de actividad nos va a permitir saber qué tanta inversión se hizo sobre maquinaria y qué tantos trabajadores hay en cada uno de las unidades económicas productivas. Bueno, aunado a este índice se establece la relación con otro índice específicamente referida respecto a los trabajadores, que son los obreros, y la condición es sencilla: empatar la formación bruta de capital fijo referente a la maquinaria con los obreros, y esto nos va a decir si realmente existe un desplazamiento. Aquí, bueno, la parte de la hipótesis es describir si a un aumento de la formación bruta de capital existe una disminución en el número de obreros. La hipótesis nula se puede describir diciendo que no existe desplazamiento a la mano de obra si al aumentar la formación bruta de capital fijo no se ve una disminución del número de trabajadores en las empresas. Cuando lo llevamos a la parte matemática, utilizamos normalmente los elementos de estadística básica y primero formamos el índice de formación bruta de capital fijo. Utilizamos esta base de 2009, ya que al observar en varias de las industrias manufactureras, vemos que a partir del 2008, bueno, fue diciembre de 2008, inicios de 2009, existe una línea, de hecho más adelante lo muestro en una de las gráficas, vemos que existe una línea donde está de manera formalizada, no hay brincos, pero es hasta 2007, perdón, es hasta 2015, 2016, cuando empiezan a darse los brincos, tanto en la compra de robots, tanto en la compra de maquinaria, y entonces se debería de explicar o se debería de ver si hubiera desplazamiento de la mano de obra en ese momento. El caso de aquí, bueno, utilizamos cada año el índice de formación bruta de capital fijo, lo vamos determinando año con año. Este es el índice de obreros, igual tomo como base el 2009 y ahí voy determinando año por año si hay un movimiento que implique un aumento o disminución de trabajadores. El índice de desplazamiento de la mano de obra por la tecnología está descrito ya por la relación que existe entre el índice de trabajadores y entre el índice de la formación bruta de capital fijo, específicamente sobre la maquinaria. Entonces, esta nos va a explicar si existe el desplazamiento o no. Aquí debo de aclarar que mucho de este trabajo todavía está en proceso de bajarlo y de evaluarlo, más específicamente con otra parte de la matemática, que bueno, ahí nos hemos quedado en esa parte, primero por estar sacando la información y los datos, pero que ya, bueno, reunidos lo llevamos a este material, ¿no?
El presente índice explica la relación entre el año base y el año de referencia entre los índices de formación bruta de capital, fijo específicamente por la maquinaria, y el índice del número de obreros que se encuentran trabajados por año. La base se dispuso de acuerdo al cambio de programas gubernamentales que apareció en diciembre de 2008, y gracias a este programa se ve claramente los movimientos de acuerdo al esquema. De hecho, el mismo programa explica que hubo una serie de capacitación, bueno, eso en todo el sector manufacturero, y eso permitió que no hubiera cambios tan radicales. Aquí vemos los datos y vemos precisamente los cambios. Simplemente en la compra de robots fue en el 2015 que hubo un cambio importante. Vemos los obreros, números de trabajadores, nunca hubo un cambio tan radical, siempre fue en crecimiento, pero la inversión bruta por tipo de activo se considera a partir de la compra de robots. Hay un incremento tal, de hecho no sacamos la correlación ahí, pero la correlación nuevamente marca que es del 0.75 entre la inversión fija bruta y la compra de robots. Por supuesto, también hablamos del pago de regalías como una parte también para explicar si hay movimiento, si hay compra de robots, si hay compra de maquinaria o si hay compra de nueva tecnología. Tenemos para el año 2015, bueno, aquí ya está reflejado los índices, el índice de la formación bruta de capital fijo, el índice de obreros, el índice de robots y el índice de desplazamiento de la mano de obra. Bueno, como les digo, el índice se está trabajando en este sentido, por eso aquí aparece un número grande, pero este número grande está diciendo que hay una relación positiva entre el índice de obreros y el índice de formación bruta de capital, que indica que entre el número sea mayor, no hay un desplazamiento de la mano de obra. Si aquí el número fuera menor, fuera negativo, entonces indicaría que sí habría un desplazamiento de la mano de obra. Si lo vemos, bueno, ya en la parte gráfica, vemos precisamente que el índice de inversión de maquinaria sí creció de manera significativa. El índice de obreros y el índice de robots, bueno, el índice de robots sí hay un incremento en el 2015 y que, bueno, es asimilado en la empresa para 2016. La parte del índice de desplazamiento de mano de obra, vemos que la línea no se mueve de manera significativa, ni tampoco el índice de robots. Y las conclusiones previas, pues que el Banco de Información Económica del INEGI nos ayuda a obtener la información, la formación bruta de capital, siempre y cuando uno sepa hallarlo. Se utiliza la metodología del sistema de cuentas nacionales, donde se puede desagregar y saber específicamente la inversión en maquinaria, empleados y obreros. El índice propuesto es un acercamiento y se cuenta en un trabajo incipiente. Existe una metodología a partir de la estadística básica propuesta en Fernández y Anderson, que nos enseña cómo elaborar un índice, y con la ayuda del índice se puede establecer políticas de crecimiento, cuidando al trabajo que pudiera verse afectado. Aquí aclaro, hago hincapié, normalmente muchos de los índices que se allegan a este desplazamiento lo explican a través del ingreso de las personas, el salario, si qué tanto aumentó el salario, y el problema del salario es hay que tener cuidado al utilizarlo como variable, porque vienen otras variables como la inflación, el control de precios por parte del Estado, vienen otras variables que realmente no representan a lo mejor un desplazamiento de la mano de obra y a lo mejor sí un mejoramiento en el bienestar del individuo. Por supuesto, las referencias y eso es todo. Ok, muchísimas gracias. Qué bueno que con la utilización de la maquinaria y de los robots
nos dimos cuenta a través de su investigación que no hay un desplazamiento, porque siempre nos da la idea de que la tecnología va a desplazar al ser humano y en realidad pues ahí al ver los números o el análisis que ustedes realizaron, pues nos damos cuenta que realmente la participación del personal pues sigue activa. Y eso pues, como usted dice, ¿verdad? Hay ciertas variables que muchas veces no impacta en ese desplazamiento y que hubo incrementos como los impuestos, ¿verdad? Que pudiéramos considerarlo, ahí sería una variable que a lo mejor no nos pudiera afectar. Claro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, le agradecemos, Víctor Hugo Bustamante, su exposición. Gracias. ¿Algún comentario, maestra Orenday? No. Si gustas, damos inicio a la tercera presentación de la tarde, si ya están listos. Ok. La tercera es Sofía Genoveva Griselda. Rivera, ajá. Repercusiones de la nueva regulación de la Ley Federal del Trabajo 2021 en materia de teletrabajo en México, en el ámbito fiscal y laboral. Con los integrantes Sofía Genoveva Rivera Espinosa, Griselda Mejía León y Yolanda González Pérez. Se encuentran los ponentes. En la parte de abajo donde dice Meet, ponle ocultar. Esa. Ocultar. Así es. Ahora en el cuadro en el cuadrito que está acá, parece ahí, pícale y ahí está. Ok, muchas gracias. Dice, empecemos desde el inicio. Repercusiones de la nueva regulación. Buenas tardes, soy Griselda Mejía León, integrante del equipo. Están Yolanda González Pérez y Sofía Genoveva Rivera Espinosa. Nuestro tema es repercusiones de la nueva regulación de la Ley Federal del Trabajo en 2021 en materia de teletrabajo en México en el ámbito fiscal y laboral. El pasado 11 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se agregó el capítulo 12 bis, artículo 330A al 330K, donde se regula el teletrabajo en México. En ella se identifican ambigüedades, vacíos e inexactitudes con la probabilidad de generar controversias en general y obstáculos para la aplicación de la misma. Pero aún con los problemas que presenta la nueva regulación, es innegable que el trabajador está siendo afectado en su economía familiar, ya que ha tenido que asumir mayores costos desde la adecuación de un área de su vivienda como oficina, el costo de internet, mayor consumo de luz y teléfono, la adquisición de tecnologías de la comunicación necesarios para realizar su trabajo. Por tanto, se tendrán que tomar medidas para establecer dentro de la empresa los parámetros y reglas para otorgar las herramientas de trabajo e insumos necesarios para los trabajadores realicen su trabajo. El agua. El objetivo del presente trabajo es describir la norma e identificar la problemática que presenta para su aplicación y tratar de dar posibles soluciones. Que permita a la problemática, que permita a las empresas dar cumplimiento a la norma y resarcir a sus empleados en las erogaciones que les correspondan a ellas. El capítulo 12 bis del artículo 330 y B establecen los siguientes conceptos.
Define lo que es teletrabajo como una norma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos establecimientos del patrón, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Así también establece quiénes se consideran trabajadores de la modalidad de teletrabajo. Será quien preste su servicio personal remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón. Utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Así también se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por este. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. También esta ley explica los derechos de las personas trabajadoras en el trabajo, en el teletrabajo, y según la reforma es recibir los equipos necesarios para sus actividades, que su salario sea pagado en la forma y fechas estipuladas, percibir los costos derivados del trabajo, servicios de telecomunicación y electricidad, tratamiento correcto de su información y datos utilizados propios del trabajador, desconexión al término de la jornada laboral, tener seguridad social, recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías, tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar con un trabajo digno, perspectiva de género que permita conciliar la vida personal. La ley busca ampliar los derechos de los trabajadores, pero no establece límites ni explica la forma en la que se deben calcular ciertos nuevos gastos del empleador. Ejemplo, se establece la obligación de proporcionar los equipos necesarios para el teletrabajo y otros, dejando abierta el otro sin definir a qué se refiere. Esto también pasa en el apartado en el que se menciona la obligación de asumir los costos del teletrabajo en casa, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación, incluyendo la parte proporcional de electricidad. La frase es ambigua al no establecer métodos para calcular la parte proporcional de dicho concepto. En su caso, el equipamiento necesario. Por otro lado, solamente se considera teletrabajo cuando los empleados laboran en sus casas al menos el 40% del tiempo. No hace referencia si el porcentaje del tiempo es semanal, mensual o anual. También nos deja abiertos a que no podemos establecer cuál es ese 40%. Tampoco se considera teletrabajo aquel que se realiza de forma ocasional o esporádica. En este sentido, no deja claro cómo regular el teletrabajo cuando es por tiempo menor al 40% del trabajo, así como no está claro qué debería suceder en los casos de teletrabajo forzado por orden de autoridades, algo que está sucediendo ahorita en la actualidad con lo de la pandemia. En el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social,
existe un vacío como conceptos de domicilio, lugar o lugares de trabajo, cumplimiento de las obligaciones, identificación de riesgos, inspección de trabajo y reconocimiento de enfermedades de trabajo. Como conclusión en el ámbito legal, para evitar problemas de deducibilidad para el patrón y de acumulación para el trabajador, pudiera ser conveniente realizar una consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los parámetros que se establecerán por la empresa para la determinación del 40% del tiempo y métodos de control establecidos en cuanto a horas y días que realizará el trabajo a distancia, para clasificarlo como teletrabajo, así como la clase de trabajo que realizarán sus trabajadores y cuáles son los requerimientos para poder realizarlo. Como determinó la empresa la cantidad otorgada directamente al trabajador por los costos de internet y la parte proporcional de luz. En este caso es un dinero en efectivo que se le estará dando al trabajador como pago por el uso del internet y la luz que se está ocupando de su casa o del domicilio donde él realice ese trabajo. Cuando no son proporcionados a los trabajadores, dice, cuando son proporcionados a los trabajadores por disposición del artículo 94, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se consideran ingresos el uso de bienes que el patrón le entregue para el desempeño de sus actividades, de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. En este caso, pues sería una parte de nuestro fundamento, el decir, bueno, esas son herramientas que yo le estoy dando al trabajador para que pueda llevar a cabo su trabajo. Y asimismo, en el artículo 27 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y el requisito principal es ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Entonces, habría que soportar muy bien por qué tengo a ese trabajador haciendo teletrabajo, cuáles son sus funciones y qué necesita, cuáles son sus requerimientos, por lo cual yo tengo que suministrarle papelería, tinta, en fin, todo lo necesario para llevar a cabo su trabajo. Aunque el derecho a la desconexión no es un concepto nuevo y ya se implementa en países como Francia y España, sigue siendo una disposición novedosa. Sin embargo, aunque la reforma incluye el derecho a la desconexión, al amparo del cual, al terminar la jornada laboral, los trabajadores tienen el derecho de continuar con sus actividades personales y recreativas, sin la obligación de realizar cualquier otra actividad de trabajo fuera del horario destinado para ello, aunque el patrón se los requiera. Esto es así, ya que, aunque parezca increíble, con este modelo de trabajo, aumentado por los estragos de la contingencia sanitaria, los empleados erróneamente creían que el teletrabajo podía realizarse de manera libre y sin limitación de hora, teniendo sus colaboradores la obligación de estar disponibles a todas horas del día para que actuaran cuando se les necesitara. Y pues esto no puede ser posible porque trae problemas de salud, productividad y entera satisfacción, sino que además vulnera uno de los derechos más importantes en cualquier relación de trabajo, el disfrute de jornadas de trabajo dignas. Este derecho establecido en la ley no detalla cómo se implementaría o, en su caso, penas por incumplimiento para quedar protegidos los derechos del trabajador y patrón. Es conveniente establecer los horarios en que deberá estar conectado el trabajador en su contrato de trabajo o en el reglamento interior de trabajo en el apartado de teletrabajo. Especificar bien cuáles son sus funciones, cuáles son sus horas laborables para que no exista este tipo de problemas. Destaca la obligación de inscribir a los trabajadores al IMSS e Infonavit, y con ello la importancia de comprender qué es un accidente o enfermedad de trabajo, lo cual actualmente está descrito en las leyes como toda lesión orgánica.
queda un minuto para concluir. Ok, me voy a la conclusión final. Ya estamos en el tiempo ya de un minuto. Ok. En conclusión, si bien el teletrabajo era una modalidad urgente que debía ser regulada en la Ley Federal del Trabajo para brindar protección tanto a los patrones como a los trabajadores dentro del límite establecido en el marco legal, aún quedan muchos desafíos venideros por resolver. Aquí dejo un cuadro de la bibliografía. Ok, agradecemos su presentación. No sé si tengan alguna pregunta que hacer al respecto. ¿Algún comentario, maestra Carmen? Efectivamente, como comenta la maestra, el teletrabajo, ahí dicen que hay un horario, pero la realidad es que efectivamente al trabajador se le requiere a la hora, quieren que estén dispuestos en cualquier momento y no hay un horario fijo para que ellos puedan responder. Entonces, esta es una de las grandes desventajas y de acuerdo con las disposiciones legales habría que esperar, porque una cosa es lo que marca la Ley Federal de Trabajo y otra cosa es lo que es para efectos fiscales. Entonces, allí habría que esperar qué responde la autoridad respecto a la deducibilidad de ciertos conceptos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Nada más ahí quisiera hacer una puntuación. Por eso mismo, nada más cierra todas sus ventanas porque es que no puedo cerrarlas. Es que estamos invadidos de todas, o deja de compartir para poder nosotros. Sí, detener, ándale. Ok, gracias. Nada más, por eso se hace la recomendación de pudiese hacerse una consulta de manera individual ante la autoridad para que les pongamos cuáles son los criterios que se están tomando para efecto de no considerarse ingreso para el trabajador y ser deducible para el patrón. ¿Sí? Y la autoridad pues tiene 3 meses para contestarme. En caso de que sea una negativa, pues ya se podría proceder a una inconformidad. Ok. Bueno, muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra a la maestra Carmen Orendain para continuar con nuestra siguiente ponencia. Gracias. La siguiente ponencia es la última de la tarde, el análisis organizacional y la planeación estratégica como factores principales del conocimiento. Presentada por el maestro Silverio Federico Cuarenta García, en nombre de su equipo de trabajo. Gracias, maestra. Buenas tardes. Estamos viendo otra. Esa es la... Alguien compartió. ¿Es esta la presentación que enviaron, maestro? No. No, pues entonces preséntenla ustedes porque esta es la que yo recibí. Claro. No se preocupe, hay detalles. Siempre en estas transmisiones en vivo. ¿Esta no es, maestro? No, yo voy a compartir ahorita la mía, voy a intentar. Es que esta fue la que me mandaron. Carmen, esa que puso ahorita Rosario somos nosotros que seguimos después de Silverio. Ah, ok. Te la mandé de mi correo, Rosario. Ah, ok, es que yo pensé que estabas con Silverio. No, bueno, también está Silverio, pero Silverio expone esa y nosotros la otra. Y de Silverio están todas. ¿Ok? Ok. Entonces, esa es la última, Ofelia. Es que ahorita Carmen Orendain dijo que es la última ponencia de la tarde y seguimos nosotros en la misma sala. Ok, ahorita vamos a ver el análisis organizacional y posteriormente la que acabo de presentar. Ándale, y ahí todavía siguen otras 2 más en la misma sala, Rosario. Ok, yo ahorita lo checo. Ahorita para que le chequen, por favor. No sé si ya están viendo mi presentación, perdón. No, solo se ve tu imagen, no se ve tu presentación.
la estoy compartiendo. A ver si. Ya le di compartir, pero no la avienta, déjenme. Pantalla completa. Le damos compartir. No la vemos. Pueden mandarlo a No, que aquí estoy, ya nada más es Josué para que él las comparta. A ver, está. No la vemos. Es que estoy aquí dándole compartir, pero no sé por qué no me. Ya la tengo abierta. Ahí está, maestro, ya, ¿no? ¿No? Sí se ve, formato virtual, congreso. Sí, ya está, esa es. Yo sí estoy viendo una. Ajá, adelántele. Pues que yo no la veo, no sé si ustedes la ven. No, todavía no se ve. Ya no. Es que ya le dije compartir. Otra vez. Es que le puso detener presentación. No, aquí le estoy poniendo pantalla completa. Me voy a la. A ver. No sé Mejor si... póngale ventana para que abra nada más su presentación. Muy complicado esto. A ver, otra vez. Una ventana. Aquí está. Compartir. Y luego ajá. ¿Sí? Sí. Ahí está. Listo. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el equipo. Agradezco la colaboración, ¿verdad? Y la ayuda que nos dan para poder compartir esta tarde. Un tema un trabajo que nuestro cuerpo académico al que pertenecemos, evaluación de procesos empresariales, pues hemos estado trabajando algunos lineamientos, pues para entrar de lleno a establecer algunas propuestas para algunas empresas en la zona sur de Tamaulipas. En este caso, estamos revisando, haciendo un trabajo descriptivo, cualitativo, en el cual, bueno, planteamos algunas referentes bibliográficos, el cual analizamos al final para tener algunas conclusiones, y esto, bueno, va a dar partida a poder ofrecer algunos planteamientos al tipo de organización que nosotros podamos asistir en su momento y colaborar con ellos en esta parte de lo que es precisamente la planeación estratégica, que esta tarde el trabajo es precisamente el análisis organizacional y la planeación estratégica como factores principales del conocimiento. ¿Qué tenemos? Bueno, primeramente encontramos que precisamente la planeación estratégica permite a las organizaciones pues tener un modelo sistemático de actuación de los aspectos más relevantes para el análisis de la organización misma, que los orienta a pasar de un estado real hacia uno deseado y factible de alcanzar. Esas son precisamente algunas de las propuestas que queremos llevar a las organizaciones, que ya tenemos por ahí identificadas algunas, y plantearles precisamente este ofrecimiento para mejorar precisamente los procesos e identificar precisamente la razón de ser de esa empresa a la cual nosotros asistamos en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el cuadrante FODA de lo que es la administración, así como los principales factores que implican su actuar, ¿verdad?, en cada una de sus actividades. La formulación estratégica de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la organización van permitiendo generar el conocimiento, es precisamente la estructura del trabajo en cuanto a los principales factores que atienden al conocimiento mismo de la organización. Y que, bueno, de los cuales forman parte el capital humano, hoy día muy estudiado y analizado en las organizaciones, que les permite la elaboración de estrategias para su desempeño y poder llevar a la organización desde una situación inicial identificada en el análisis estratégico que realizan, ¿ok?,
entendamos que cada planeación estratégica que se establece es alineada hoy a los estándares y a las exigencias de normas internacionales, hablando de una misión, una visión, una filosofía, una política, ¿sí? Que exigen, es donde se asientan precisamente los identificadores de la planeación estratégica. Aún así, Dele hacia adelante en su presentación, maestro, porque nada ¿sí? más dejó nada más se ve la hoja de presentación, no estamos viendo el contenido. ¿Ahí? ¿Estamos viendo? No, nada más la presentación. Dele en avanzar. O posiciónese en la presentación que va, acá, ya ve que tiene 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que yo estoy viendo nada más mi presentación. Por eso, o sea, dele en dónde va, en qué hoja va. Es que no me lo visualiza, maestra, yo porque me fui nada más a la pantalla. Yo creo que ese es el problema. No, porque Ese yo sí ahorita puse pantalla para avanzar. Bueno, si quiere continúe, pero no se está viendo el contenido. Sí, es lo que estoy viendo. A ver, déjame otra vez a la pantalla completa. Es que no sé por qué no me da la pantalla completa a mí. Aquí estoy aventando la pantalla y no la ven, ¿verdad? Me vuelvo a regresar y no me da esa opción aquí en la máquina. No sé qué pase. Y yo estaba, dándole seguimiento. Si quiere, explíquelo, maestro. Ajá. Pero no hay problema. Ajá. Si gusta, envíemelo a alguien del equipo por correo y lo presento en este momento. Me ofrezco a presentarlo, Sí, el archivo. No, aquí yo le doy seguimiento, nada más que yo ayer también tuve el mismo problema con mi máquina. No importa, maestro, lo puede estar leyendo y nosotros escuchamos. Ok, sígale, maestro. Ahora ya bajé la presentación. No ven ahora ya no vemos ni la de inicio, ¿verdad? No importa, usted continúe. Pero sí lo vemos a usted y perfectamente claro. Bueno, ok. No sé qué pasó aquí. No me había pasado esto. Bien, entonces estábamos platicando precisamente esa parte de lo que es la formulación de las diferentes actividades que se llevan a cabo, y decíamos una de las grandes exigencias hoy es precisamente que los estándares internacionales exigen dentro de una planeación estratégica para atender lo que es la misión, visión, filosofía y políticas de una organización, estar alineados a lo que la misma planeación estratégica marque. ¿Qué es esto? Bueno, que hoy los cambios en las organizaciones han tenido un impacto que se ven mejoradas en las formas y modos de operatividad de las funciones y en las asignaciones de puestos para una mejor planeación estratégica que dé como resultado la generación de más conocimiento. Eso es lo que queremos plantear como estrategia para algunas líneas de algunas empresas y que se puedan atender, ¿ok? En sus distintas modificaciones que han impactado de lo sustancial a los modelos de organización y administración gerencial. En el presente trabajo, se expone la inclusión para un análisis que pueda determinar hacia qué punto la influencia de la planeación estratégica del sistema organizacional y como generador de conocimiento puede resultar beneficioso. Esos son los beneficios o ventajas que queremos ofrecer en esos planteamientos que vamos a llevar a la empresa. Y que, es parte esencial de la organización y permite el cumplimiento de metas y objetivos que se desean alcanzar. Esto es necesario, además, para que la misma posea alineamientos y procedimientos bien definidos para el alcance de los objetivos, los cuales pueden conducir al éxito y a una mayor rentabilidad, que es lo que persiguen las empresas. Entre las cuestiones más relevantes e importantes de esta investigación se encuentran que la organización tiene que buscar la manera de que todas las acciones de operatividad deben de contribuir fuertemente a los objetivos e intereses de sus participantes para encontrar respuestas más completas en la planeación estratégica, que requieren, por supuesto, mayor racionalidad acordes a los nuevos
al nuevo modelo estratégico que así se quiere, si así se quiere plantear. Tenemos que estar conscientes de que cada organización trabaja bajo un esquema, bajo un modelo. Entonces, el planteamiento que se quiere llevar a ellos es cómo hacer que es el conocimiento de las personas que ya están ahí, integrantes o de parte de la organización, desarrollen lo que la misma la planeación estratégica marca. Y bueno, tomando en cuenta también que el comportamiento de la organización en las décadas pasadas, bueno, se atendía con una administración flexible y que podían atender el llamado popular y democrático que se llevaba desde un origen durante los movimientos sociales de ese tiempo. Hoy en la actualidad, bueno, se presenta la necesidad de reforma en todos los órdenes, llevando a la misma organización a tomar en cuenta sus proyectos y al tiempo en que conserva parte de ese comportamiento, ¿okay?, ante tales contextos y las exigencias actuales que pueden arrojar resultados positivos inmediatos. Se adopta como práctica habitual la planificación estratégica, es uno de los referentes que encontramos muy importantes y que estamos replanteando en un siguiente esquema, en una siguiente investigación, ¿sí?, en donde pues tenemos que generar y articular esa visión estratégica que se tiene. Lo que estamos hoy viviendo, lo replanteamos por ahí en su momento, con lo de la pandemia, pues ha establecido nuevas líneas. La planeación estratégica tiene que replantear, ¿ok?, a los efectos o el impacto que se puedan tener. Ya lo dicen los especialistas, el impacto vendrá en un futuro. 2, 3, 4, 5 años adelante veremos ese impacto. Entonces ya se tiene que estar trabajando en estos modelos. Se aplica precisamente una planeación estratégica para mejorar los sistemas y contempla tanto las áreas de campo como las administrativas y contiene la información relacionada con los procesos administrativos financieros, el control técnico y, por supuesto, el manejo de los recursos humanos. Estos procesos, para alinear bien lo que encontramos en referencias, ¿sí?, han estado evolucionando con la aplicación de una buena planeación estratégica, estableciendo procesos que permiten a la administración y el cumplimiento de los compromisos, tanto en el entorno social y productivo, que es cada día más exigente. Ese clima de transición exigidos por elementos internos. Maestro, estamos en tiempo, tiene que apresurar y dar conclusiones. Gracias, maestra. Ante los cuales se elabora un clima de exigencias de los resultados y de la asignación de los mismos recursos. Encontramos en algunas conclusiones, bueno, que la planeación estratégica influye precisamente en la productividad laboral porque prevé las acciones correctivas que deben aplicarse. Hoy día se contemplan como riesgos, los riesgos que se tienen que tomar en toda la organización, al personal administrativo, colaboradores, socios de negocio, y que dé y proporcione herramientas que ayuden a direccionar los procesos para el logro del incremento que decíamos de la productividad de sus logros. Lo cual, bueno, nos va a permitir dar, ¿verdad?, esas propuestas a las pequeñas, medianas, ¿verdad?, empresas que por ahí ya tenemos contempladas para un nuevo trabajo de investigación. Por mi parte, bueno, y darles gracias por parte de mi cuerpo académico, mis colaboradores, un servidor, el maestro Jorge Alberto Ramírez Graciano, la maestra Ofelia Santos Torres, José Antonio Maros Torres y Leopoldo Mendoza Villanueva, que son parte del equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. No sé si alguien tenga alguna pregunta que realizar al integrante del equipo. Gracias, maestro. No hay preguntas. No. Damos inicio a la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, y una disculpa por la presentación, pero bueno, creo que quedó por ahí. No se preocupe. Gracias. Esto es parte de los trabajos, maestro, no se preocupe. Siguiente presentación, ventajas y desventajas laborales, fiscales y de seguridad social de la nueva subcontratación laboral outsourcing en México. Integrado por el maestro
el doctor Jorge Alberto Ramírez Graciano, la doctora Ofelia Santos Torres, María del Carmen Orendain de los Santos, María Claudina Orendain de los Santos y Silverio Federico Cuarenta García. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, sí se se ve. Adelante, maestra. Espérame tantito, es que aquí está. Ahora sí. Yo se la estoy compartiendo. Le doy para mover la... Usted dígame, yo se la estoy compartiendo. ¿Para estar moviendo desde aquí la diapositiva? Yo la muevo, si quiere dígame, adelante y ahí está. ¿Ok? ¿Y no la puedo mover yo, Rosario? Ok, no. Si la quiere mover usted, tiene que compartirla usted. ¿Dejo de compartir? No, mejor tú, Rosario, ahí te vamos diciendo. Ok, nada más me dicen adelante y yo le cambio. Ok. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la ponencia. El tema en este caso, ventajas y desventajas laborales, fiscales y de seguridad social de la nueva subcontratación laboral, lo que conocemos como outsourcing en México. Los autores de esta ponencia, un servidor, Jorge Alberto Ramírez Graciano, doctora María del Carmen Orendain de los Santos, doctora María Claudina Orendain de los Santos, doctora Ofelia Santos Torres y el doctor Silverio Federico Cuarenta García. Adelante. Yo creo que todos sabemos y hemos escuchado de esta figura. Ha causado mucho revuelo por parte de la 4T, de la actual presidencia, en la cual la intención básicamente era, en el proyecto que presentan en octubre del año pasado, era terminar con la nueva subcontratación laboral en México. La subcontratación laboral en México inicia ya reconocida en ley el 30 de noviembre del 2012, en la cual ya se inserta en la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, en 2019, aparece otra reforma reconfirmando también lo de la nueva subcontratación. Y en virtud, básicamente, de las inconsistencias y irregularidades que se dan en la omisión de pagos de cuotas de seguridad social, de impuestos retenidos, de impuestos locales, de Infonavit, cuotas de Infonavit, el gobierno federal y también por presiones del TECMEC, el gobierno federal establece un proyecto en octubre del 2020. Ese proyecto de la 4T nos lleva o nos maneja la figura de que esto llamado outsourcing va a desaparecer. Entonces empiezan a sonar los timbres de alarma para muchos empresarios, sobre todo los grandes corporativos, porque esta figura en la mayoría de los grandes corporativos fue eje central para tener asalariados o empleados dentro de la misma empresa. Lamentablemente, este proyecto que iba a entrar en vigor en 1 de enero se prorroga hasta febrero. La intención era quitar esta figura de las leyes laborales, seguridad social y fiscales y desaparecerla totalmente. Sus creadores de este proyecto 4T o esta reforma 4T fueron la actual secretaria del Trabajo, la señorita alcalde, y un senador, el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros de tristes recuerdos en el sexenio de Peña Nieto. Y el 24 de abril aparece la reforma ya establecida,
dan nuevos cambios a la cuestión laboral. La siguiente, en la cual, ¿verdad?, se estructura. Nuestra metodología del presente trabajo es de tipo documental, analítico y reflexivo, que tiene como finalidad analizar y documentar bajo un esquema práctico la nueva reforma laboral en materia de subcontratación y su impacto en el mundo empresarial en México. Adelante. ¿Qué entendemos por subcontratación laboral o outsourcing? Es la actividad de contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos, funciones o actividades no críticas para el negocio. El outsourcing también se utiliza para poder llevar a cabo tareas o actividades en áreas que no requieren de tanta responsabilidad y que son de fácil reemplazo en sí, en la cual no intervienen decisiones estratégicas. La siguiente. En México aparece esta figura en 1982, en la cual México apostó a un bajo costo laboral como incentivo para atraer capitales extranjeros, siendo esta figura utilizada por muchas empresas que vinieron a dar la subcontratación laboral de Estados Unidos. A nivel mundial es una figura que se maneja en todo el mundo, en todos los países industrializados existe la subcontratación laboral y aparece por primera vez en 1960 siendo el padre del outsourcing el economista americano Ronald Case. Adelante. Hay varios tipos de subcontratación laboral. El co-sourcing, el off-site, el que sigue, por favor. El offshoring y el on-house. En el 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo, como les decía, y se reconoce, ya legalmente hablando, se reconoce la figura de la subcontratación laboral ya insertada, en este caso, en la Ley Federal del Trabajo. Lamentablemente, y por las adecuaciones que se hacen en este cambio de la 4T, llegaron a conclusiones en las cuales, ¿verdad?, había una serie, sobre todo en empresarios, que abusaban de la subcontratación. Es decir, trabajadores que se contrataban y que en determinado momento no recibían sus prestaciones laborales completas, no estaban afiliados con el salario real ante el Seguro Social, no se les aplicaban retenciones o se les aplicaban retenciones y no se enteraban estas, y estas gentes iban al Infonavit a solicitar sus créditos y se daban cuenta de que nunca habían pagado aportaciones o habían pagado sobre cantidades menores a las que les correspondían. De igual manera, en el caso de retenciones de impuestos, solicitaban devoluciones, presentaban su declaración anual, les generaban saldos a favor, solicitaban las devoluciones y al final de cuentas les decía el SAT, aquí nunca enteraron tus retenciones. Entonces, a raíz de todo eso, adelante, a raíz de todo eso, definitivamente partimos de la cuestión, otra por favor, partimos de la cuestión en la cual, ¿verdad?, la subcontratación laboral ha llegado a niveles extremos. No todo es así, definitivamente, pero la gran mayoría, sobre todo de dos actividades, es donde ha habido abuso. Llámese limpieza, la actividad de limpieza y la actividad de vigilancia. Es donde más se detectaron los focos rojos en las cuales existieron una serie de inconsistencias, irregularidades en el manejo de esta subcontratación laboral. Adelante. Le da otra, por favor. Otra. Fue precisamente en este sentido de lo que señalábamos ahorita que una fracción de legisladores, el proyecto lo presentaron estas dos personas de la Cámara de Diputados, presentan esa iniciativa y no solo reformando la Ley Federal del Trabajo, sino también la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Infonavit, haciendo alusión a los derechos laborales derivados de las nuevas tendencias de subcontratación. Otra, por favor.
En el primer operativo que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para supervisar el correcto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo de la última reforma, en donde todavía reconocía la subcontratación laboral 2019, se encontró lo siguiente: el 83% de las empresas inspeccionadas tenían subcontratada al total de su plantilla. El otro 17%, 83% eran asalariados realmente de la empresa, y el otro 17% tenía subcontratado al 95% la figura de la subcontratación laboral. La que sigue. El 75% de los trabajadores eran registrados ante el IMSS con un salario menor a los reales. Algunas eran registrados en actividades diferentes a las que realmente desempeñaban a fin de bajar su prima de riesgo. El 29% de las empresas inspeccionadas renovaban mensualmente el contrato a los trabajadores, provocando la incertidumbre de saber si el próximo mes tendrían empleo. El que sigue. ¿Y cuál fue la reforma realmente que estableció la 4T? ¿Sí? En primera instancia, en octubre del 2020, cuando presentan estos 8 puntos, que fue lo que generó la iniciativa de ley para que entrara al Congreso de la Unión, lo primero tajantemente que señalaron es que se prohibía en México la subcontratación laboral. Es decir, el outsourcing se terminaría en México una vez que entrara esta disposición. Pero después, en el segundo punto, como que meten el freno y echan un poquito de reversa. Solo queda permitido la subcontratación laboral por servicios especializados, no relacionados con la actividad primaria de la empresa. Aquí estamos hablando de que, ok, la figura de la subcontratación laboral va a seguir en México, pero con la limitante de que sean servicios especializados. Lógicamente, ya en consultas que hemos hecho a la Secretaría del Trabajo, podríamos señalar que un servicio especializado es aquel que tiene preparación y estudios. No. La Secretaría del Trabajo nos ha contestado que cualquier servicio ella lo considera especializado, sea de limpieza, sea de vigilancia, sea de reparación de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, todos los servicios se consideran especializados y yo voy a poder contratar en un momento determinado este tipo de servicios a través de la figura outsourcing, siempre y cuando la clave, ¿cuál es? Que no tenga relación directa con mi actividad. Si hablamos, ponemos un ejemplo. Si hablamos de una empresa galletera, su actividad directa es fabricar galletas. Entonces, todo lo que esté relacionado con la fabricación de galletas no entra como servicio especializado. Todos los que se relacionen con la actividad directa de la fabricación y elaboración, venta, producción de galletas, ahí no entraría la figura de la subcontratación laboral. Caso contrario, si no tienen relación directa con la actividad de la empresa, llámese aseo y limpieza, llámese vigilancia, llámese servicios de contaduría. Entonces, todos estos que no tienen relación directa, ahí entraría el nuevo esquema de subcontratación laboral. El tercer punto dice que las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores, estos serán responsables. La misma empresa galletera contrató servicios de limpieza, subcontrató. Si la empresa de limpieza no cumple con las obligaciones del Seguro Social, de Infonavit, de impuestos locales, de la ley de ISR, la empresa que contrató, la empresa galletera, ella asumiría la responsabilidad solidaria en el caso de que incumpla la que está subcontratando. Por eso es muy importante que al momento de elaborar un contrato se estipule, se señale, en ese sentido, cláusulas en donde toda la responsabilidad de estas obligaciones van a recaer directamente, es muy importante esos contratos, directamente en la empresa que está prestando el servicio.
Las empresas que presten servicios especializados van a requerir de una autorización, en este caso de la Secretaría del Trabajo, la cual, ¿verdad?, les dará un registro, el REPSEP les va a dar, el cual va a tener una duración de 3 años. Además, quedarán inscritas en un padrón público. ¿Por qué es el padrón público? Porque al momento en que yo haga una subcontratación y me den un registro, pues lo voy a checar si realmente esa empresa obtuvo el registro de la Secretaría del Trabajo. En caso de que no lo tenga, pues a lo mejor me está presentando un registro que no tiene ninguna validez, un registro pirata. Entonces, la importancia de ese registro. El registro va a durar 3 años y la empresa que subcontrate laboralmente deberá de exigir que le presente a la que contrató ese registro. Quedan permitidas las agencias de colocación, pero estas solo podrán intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. Y en ningún caso se considerarán patrones. Yo voy a una agencia de colocación, solicito una cajera, por ejemplo, o solicito un vigilante. Ellos se van a encargar de todo el proceso. Me van a cobrar por ese proceso en determinado momento. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, selección, reclutamiento, capacitación, etcétera, etcétera. Aquí es importante señalar que las agencias de colocación por ningún momento, estas gentes que están colocando, por ningún momento se van a considerar trabajadores de esta. Y aquí viene lo crítico, la violación a las nuevas disposiciones implicarán multas de 2,000 a 50,000 veces unidad de medida de actualización de UMAS. Para el 2021, que es 89.62 la UMA, esos valores van de 179,240, y si son reincidentes les pueden aplicar una multa de 4,481,000 pesos. Una multa de ese tipo, una empresa pues prácticamente la está llevando a la quiebra. Entonces, muy importante, si algún día algún empresario va a hacer una subcontratación, tener en cuenta, en primer lugar, que la empresa se encuentre registrada en el REPSE, en la Secretaría del Trabajo, y que lo que me están prestando a mí de servicios no tenga relación directa con mi actividad. En un momento dado, la Secretaría del Trabajo, en su momento, ¿verdad?, podrá ir a verificar si realmente se está cumpliendo con esto. En caso contrario, pues vendrán las sanciones que ya señalamos. Los pagos por concepto de subcontratación de personal que no cumpla con los requisitos señalados no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, además de las irregularidades que se cometan, se procesará. Imagínense en la bronca que me voy a, aparte de la multa, voy a caer en defraudación fiscal. Y acuérdense que a partir del 2019, la defraudación fiscal ya se equipara a delincuencia organizada. Entonces son problemas bastante serios que se me pueden venir encima si no cumplo con estos requisitos y no estar pendiente el día que yo haga una subcontratación. La reforma inicialmente iba a entrar el 1 de enero del 2021, después se prorrogó hasta febrero, después salió nuestro querido presidente, que después hasta pasando las elecciones del 6 de junio, pero se anticipó. Lamentablemente se anticipa el 24 de abril, y al día de hoy, y gracias a el Congreso de la Unión, se prorroga esta disposición hasta el 1 de septiembre. Entonces el próximo miércoles ya va a estar en vigor todo esto. Definitivamente partimos en la cual, ¿verdad?, tenemos que tener una situación de ver que las empresas que yo subcontrate estén cumpliendo con estos requisitos. Adelante. Los datos actuales del outsourcing: en el 2019 creció un 37%, representa el 13% del personal ocupado en el país. Hasta el 2019 había 4 millones de trabajadores contratados con esta figura, y los principales estados en el país en 2019, datos del INEGI: Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro. La otra, por favor. Maestro, estamos en tiempo para empezar con las conclusiones. Ok.
Entonces, las conclusiones. A principios del 2021, la Secretaría del Trabajo publicó que durante el operativo para supervisar correcto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, realizado en septiembre del 2019 y en coordinación con el IMSAT, la UIS, se evidenciaron una serie de medidas que han afectado a millones de trabajadores, las cuales no les permiten generar antigüedad, ser partícipes del PTU, recibir aguinaldo, prima vacacional y todos los demás derechos laborales. Se espera con el nuevo cambio de la reforma del outsourcing que se emitió el 24 de abril se obtengan los siguientes beneficios. Sirva para incrementar el empleo formal, pretende acabar con la simulación, elusión y evasión que hacen algunas empresas, que se otorgue mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores, sirva para regular la prestación de servicios especializados. Hasta la fecha se habían regularizado un promedio de 3 millones, hasta el día de hoy, 3 millones de trabajos en donde ya las empresas, si el vigilante estaba o si tenías una panadería y los panaderos estaban bajo la figura del outsourcing, ahorita ya ellos ya los están absorbiendo como trabajadores de las empresas. Sirva esto, ¿verdad? Como conclusión y definitivamente tener pendientes si algún día subcontratamos, estar bien buzos, porque las sanciones son de las más elevadas que aplica una ley. Si hay alguna pregunta, adelante, si no, muchas gracias por su atención. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? Yo creo que fue muy claro, maestro, en su exposición, entonces le agradecemos su ponencia y vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias, maestra, muy amable. Siguiendo con el programa de esta tarde, nos corresponde la presentación de desarrollo de prácticas de especialidad de la carrera de Ingeniería Industrial hacia la micro y pequeña empresa. El trabajo presentado por Olimpia Danae Arellano Briones, Luis Guillermo Fernández García, Javier Emanuel Cruz Tello y Luis Ángel Trejo Sánchez. ¿Se encuentran presentes? Del Tecnológico de Altamira, Olimpia Arellano Briones. Nadie va a exponer de este. ¿No se encuentra presentes? Esperamos 3 minutos y si no, el siguiente se encuentra presente. Miguel. Sí, sí me encuentro. Buenas tardes. Sí. Víctor, ok. Bueno, lo bueno es que está usted aquí, Víctor. Entonces vamos a esperar 3 minutos y si no vemos que llegue los ponentes que les toca, continuaremos con usted. ¿Le parece? Sí, estoy pendiente aquí. Muchísimas gracias.
Bueno, damos inicio a la última presentación de la tarde, ahora sí. Metodología para cuantificar la tecnología en el desplazamiento de la mano de obra en la industria manufacturera. Trabajo a cargo de Víctor Hugo Bustamante García y Miguel Ángel Vite Pérez. Bien, buenas tardes. La presento. No sé si ya se... sí. Sí. ¿Listo? Sí, listo, Víctor. Adelante. Vamos a ponerle para que sea pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo, como ya había expuesto, tiene que ver con el índice. De hecho, me hubiera gustado presentarlo primero, porque gracias a esta metodología comenzamos a clasificar las variables y que nos permiten establecer la visión de cómo elaborar el índice. Muchas veces cuando nos encontramos con trabajos, luego tenemos un problema al clasificar las variables o obtenerlas. Entonces, el presente trabajo tiene como objetivo establecer una metodología para poder obtener los datos de diferentes variables, utilizarlos para un índice o un modelo que permita saber de qué se habla en cuanto de tecnología y desplazamiento de la mano de obra. Se utilizan esquemas básicos como el de producción en materia económica. En materia de tecnología se utilizan el esquema que propone la Federación Internacional de Robots, por sus siglas en inglés IFR. Además se utiliza la propuesta de clasificación de robots que está en la ISO 8373-2012. De hecho, con esta ISO nos vamos a dar cuenta que luego pensamos en el desplazamiento y abarcamos todo. Sin embargo, la mayoría de robots que se están utilizando en la actualidad van a la parte de servicios, pero bueno, lo iremos viendo más adelante. Además, utilizo el sistema de cuentas industriales América del Norte, que es un documento homogenizado y armonizado a nivel internacional. Cuando revisamos las investigaciones recientes en esta área, se sugiere un desplazamiento de la mano de obra por la tecnología en México, en el sector manufacturero, y tendremos un problema grande al ser estigmatizado en la parte teórica. Sin embargo, teniendo en cuenta una metodología, permite saber qué parte puede ser automatizado y con ello comprender el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología en determinada área del sector manufacturero. Para ello, se analiza una metodología que permite a través de diferentes métodos obtener dos variables principales del grupo de datos que nos ofrece el INEGI y también que se encuentran desagregadas no solo para México, sino también para todo el mundo. Bueno, aquí hablar de todo el mundo, estamos hablando de los 196 países que contiene las organizaciones de las Naciones Unidas. La metodología se observó que la economía utiliza grandes agregados. A partir de esto se van deduciendo otras variables y es donde se puede llegar a comprender y saber de dos variables principales como son el empleo y la maquinaria. En el empleo, bueno, normalmente lo dividimos en el empleo administrativo y lo que son obreros. Los obreros son los que trabajan directamente con la máquina y son los que pudieran ser desplazados por la maquinaria. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la 4.0, la industria 4.0, y habla de meter computadoras o inteligencia artificial que normalmente va a desplazar al trabajador, pero hay que aclarar, bueno, en qué parte del sector lo vamos a ver, lo vemos adelante, en la clasificación internacional de cuentas nacionales. Se suscribió para el Tratado de Libre Comercio, América del Norte. Ahora está su actualización para el TEMEC. La clasificación internacional de cuentas no cambia. Por supuesto, desagregado ya lo vimos. Tenemos al sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad.
Lo interesante es que las estadísticas se han vuelto irónicamente más especializadas gracias a la existencia de la computación. Entonces se pueden hacer muchos conteos mucho más rápido de la información y se pueden agregar en grandes matrices, y de ahí podemos bajarlos para determinar si hay desplazamiento o no de la mano de obra. En sectores productivos siempre utilizamos el sector primario, secundario y terciario. Por ahí, en el mismo sistema de cuentas industriales, si desagregamos la parte de ciencia y tecnología, vamos a tener un cuarto sector, que sería el sector cuaternario. Aquí puedo utilizar dos bases de datos, la del INEGI, que es el Banco de Información Económico. De hecho, tiene dos versiones, una antigüita y una nueva. A mí la que más me gusta es la antigüita, se puede leer mejor y se pueden bajar datos desde 1993 hasta los más actualizados son de este año, el mes pasado. Tenemos el Sistema de Información Económica de Banxico, que también tiene sus desagregados y lo podemos analizar de ese tipo. Bueno, esta parte ya la habíamos visto en la anterior presentación. Nada más aclaro que vemos la parte de nuestro código es de 1.1, que se refiere a agricultura, bueno, todo el sector agropecuario. La parte del 2.1 al 3.3, que es la parte secundaria, el sector secundaria. Y dentro del sector secundario nosotros tenemos la 3.1 y 3.3, que es el sector manufacturero. Y después tenemos de la 4.3 hasta la 9.3, que se refiere al sector servicios. No me detengo mucho a desglosar. Esta es la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas. Tienen parecidos los sistemas. De hecho, en esta misma clasificación vienen los comparativos por sector. Si uno quiere saber el sector automotriz o el sector de textilero o el de pieles o el aeroespacial, pues ahí mismo viene la conversión del código del CIAN y viene la clave de las Naciones Unidas. Bueno, aquí les muestro el Banco de Información Económica, que tiene que ver con el desagregado que va desde el Producto Interno Bruto, valores a precios, y aquí vienen los desagregados en actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Si lo desagregamos, vamos a ver todo el desagregado de las variables y que nos van a permitir obtener datos para describir nuestro desplazamiento o no por la tecnología en la mano de obra. Aquí desagregamos uno, que fue el de agricultura, y entonces nuevamente lo tenemos hasta subclase. Hay otros manuales como encuestas de la industria manufacturera, ya sea el trimestral, ya sea el mensual o el anual, en donde puedo desagregar estos a diferentes niveles. Bueno, en cuanto a las formas de producción, de hecho, la construcción de desplazamiento de la mano de obra tiene que ver con el aspecto artesanal, el mecánico, el automático, la robotización y la inteligencia artificial. La parte artesanal, bueno, tenemos mucho de la industria primaria y más bien del sector agropecuario, donde luego utilizo a lo mejor como la yunta, todavía animales de jale y de carga para hacer ese tipo de trabajos. Sin embargo, hay que aclarar, por ejemplo, en el sector automotriz, la parte artesanal todavía tenemos mucho en México. De hecho, cuando se iniciaron la creación de vehículos, por ejemplo, el modelo T, requería la construcción del mismo vehículo 60 partes. Ahorita estamos hablando que los vehículos normalmente tienen entre 6,000 y 8,000 partes. Inclusive la parte artesanal, muchos de los tornillos o la soldadura, tiene que hacerla un humano. Los vehículos normalmente tienen cableado. El cableado que tienen los vehículos normalmente mide de 3 a 4 kilómetros
y normalmente se tiene que hacer a mano, no hay robots que puedan realizar en este momento ese tipo de trabajo. Hay que aclarar que, bueno, esto, como va evolucionando la inteligencia artificial o la robótica, pues vamos a ver que en cierto momento lo van a poder hacer. También el cambio de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos, pues va a haber un cambio radical en cuanto a la construcción de vehículos, pero bueno, también influye mucho la parte todavía artesanal. Entonces, cada pieza que va aumentando, estamos hablando de un proceso de producción, y cada proceso de producción implica crecimiento en el empleo. En la parte de robotización, bueno, aquí hacemos el clasificación y como les había mencionado, luego confundimos la parte de desplazamiento de la mano de obra. Creo que es en la industria, pero lo vemos más en la parte de robots de servicio, que se dedican a cuidado personal, todo tipo de robot que no es industrial, comité robot que opera de forma parcial o totalmente autónoma el servicio del bienestar de los seres humanos, y equipamientos. Aquí vamos a ver que son robots para tareas domésticas, robots para servicios profesionales, robótica de investigación y desarrollo. En la siguiente presentación, bueno, presentamos el desagregado de la manufactura. Y aquí vemos la nomenclatura con robots y dispositivos robóticos, el sistema de coordenadas de robot, nomenclaturas de movimiento. De hecho, muchos de los brazos robóticos se encuentran en la parte de manufactura. Sin embargo, en la parte de colaboración, bueno, vamos a tener robots industriales de colaboración. Esta clasificación es muy extensa. De hecho, abundan más robots en el sector servicios que en el sector manufacturero. Entonces, no es tanto de preocuparse que siga trabajando o la introducción de robots en este sistema. En cuanto a la parte de cuidado personal, vemos los grandes desagregados y es mucho más los robots que hay para tareas domésticas, robots de entretenimiento, asistencia a discapacitados, transporte personal, seguridad doméstica, en servicios profesionales, robótica de campo, limpieza profesional, sistemas de inspección y mantenimiento, construcción, sistemas logísticos, defensa, rescate y seguridad, sistemas sumergibles, plataformas móviles, etcétera. Bueno, ya no lo leo más. El detalle de esta clasificación es que, si nos damos cuenta, todo esto va más a la parte de servicios y no en la parte de manufactura. Entonces, ahora sí, creo que habría que temerle a esta parte de servicios más que en la manufactura. De hecho, vemos tiendas de autoservicio que ya uno mismo pasa por la máquina su producto y lo registra, y a través de la tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, uno se cobra, ¿no? En bancos, que es de servicios, estoy cambiando las personas, la atención a cliente por cajeros de autoservicio. Entonces, aquí vamos a ver mucho de ese cambio y que normalmente se está moviendo en la parte de servicio. ¿Por qué tenemos que hacer esta división muy extensa y muy específica? Precisamente para no confundir en qué sector se está viendo el desplazamiento de la mano de obra. El sector agropecuario, en el sector industrial, manufacturero, en el sector de la construcción, en el sector minero o en el sector de servicios. Como conclusión previa, para entender cómo se da el desplazamiento de la manufactura, se necesitan saber los datos de los números de obreros, saber los datos de la inversión en maquinaria, establecer el puente entre las cuentas nacionales y las formas de producción, establecer los datos y formas industriales de manufactura y hacer el clasificador respectivo del tipo de manufactura o industria existente. Fijar una base a través de diferentes conceptos y clasificadores para poder darle la cuantificación a la tecnología
y así poder determinar si hay un desplazamiento por la tecnología en todo sector productivo, también poder fijar el sentido de la automatización. Mis referencias y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Habla, Carolina. Ok, porque hay eco. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Es un tema de actualidad. Estamos inmersos en los servicios tecnológicos. Aunque no quisiéramos o no tengamos la paciencia o la eficiencia para usarlos, tenemos que usarlos porque para allá va esto. Entonces, muchísimas gracias, maestro, y con esto damos por terminada nuestra... Una pregunta nada más. Sí, adelante. ¿Habrá algún programa de apoyo de la banca de primer nivel para las empresas sin poner tantos requisitos al momento en que se presente un proyecto de robotización, tanto para la empresa como para el sector laboral? Bueno, aquí hay un problema. De hecho, estaba trabajando con el doctor López Portillo, ya le sonará el nombre, hijo de López Portillo. Él le pidió a la Organización de las Naciones Unidas un tema así, un trabajo de este tipo, y la Organización de las Naciones Unidas le dijo que no había nadie que para hacer este tipo de estudios. Bueno, cuando yo realicé este análisis y este tipo de estudios, primero vi que lo que hicieron fue por parte del propio gobierno, en este caso fue creo que el de Calderón, y después se traspasó al siguiente gobierno. Se crearon programas del PRODIAT y se crearon programas para tecnificar la industria manufacturera. De hecho, se produjeron como 5 programas en tecnificación, tanto de industrias de alto desarrollo tecnológico como las de mediano y bajo desarrollo tecnológico. El programa salió bien, inició en 2008, termina en 2017, de hecho lo desaparecen, pero para los demás años no. Inclusive lo que pidieron ahí fue primero una base de capacitación a las personas, y si resultaba ese programa de capacitación, iba a la siguiente fase, que era la de tecnificación. Sin embargo, ya respondiendo directamente a su pregunta, no lo hay. De hecho, el trabajo de José Ramón López Portillo ahorita es implementar una política industrial, una política económica para automatizar y tecnificar la industria. Y como lo dice, que no hubiera tanto, tanto problema o tantos requisitos para hacerlo. Muchas gracias, doctor. Esperemos que la 4T cree algún tipo de programa financiero en ese sentido, porque es de mucho beneficio para el sector industrial y empresarial de México. De hecho, el problema ahorita de la 4T es que quitó todos los programas que apoyaban precisamente a la industria de la tecnificación. De los programas que había 19 secretarías, por lo menos tenían 5 o 4 programas para el gobierno del, ¿cómo se llama este señor? Peña Nieto, y para el gobierno de Calderón había arriba de 110 programas de apoyo, y ahorita solamente hay 30, y de los cuales la mayoría va para los pueblos indígenas. ¿Y puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón que interrumpa. No, adelante. ¿Y de esos programas que había, hay algún resultado significativo en el periodo de Calderón y Peña? Sí, claro. Por ejemplo, en el sector agrario, en la automatización, en los apoyos al sector ganadero, en los sectores menos favorecidos. ¿Alguna? No los he estudiado, sería interesante verlos, pero, por ejemplo, en el sector automotriz, llegamos a ser el 4º lugar,
mundial de productores de vehículos, y así como el sector automotriz, el sector de las autopartes, el sector, de hecho, el sector aeroespacial creció mucho. Este estudio ahorita nada más lo estaba llevando a la parte de la industria manufacturera. Sí hubo un punto importante de crecimiento, pero sería interesante ver la parte de cómo se mueve el sector agrario. Bueno, el sector de servicios, qué decir, ¿no? Aumentó increíblemente en esos periodos. Sí, sí, porque, por ejemplo, el sector automotriz, pues es tecnología que traen al país. Yo me refería a estos fondos que han existido a lo largo de todos estos años, que tal vez se quitaron y algunos pues tendrían su razón de estar ahí, pero los hallazgos, los desarrollos, las patentes, los impactos en el medio agrario, en el medio ganadero, en el medio de manufactura en el país, que resuenen, a eso me refiero. Si hay un proyecto fuerte dando un servicio que impactó un área de la sociedad productiva en el país, pues entonces, pues allí sí hay que levantar campanas de que se quitan los fondos. Entonces, tal vez una vertiente de su interesante investigación pudiera ser estudiar eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué proyectos se quedaron ahí? ¿Qué se ha desarrollado en el país y tal? Muy interesante su trabajo. Felicidades y muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Víctor, y vamos a dar por terminada nuestra sesión de esta sala, agradeciéndoles a todos su participación y apoyo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Falta tomar la foto. Tendríamos que encender la cámara. Ya la tomé, maestra. Ya la tomé. Ah, ok, pero no abrimos la cámara. Ah, perdón, no abrí la cámara. ¿Así? Yo ya tomé una con los que estaban al inicio. Si quieren tomo otra, pero yo ya he tomado varias. Lo que pasa es que desde el inicio tomamos las fotos. Como usted lo considere, por mi parte no hay ningún ¿Pueden abrir la cámara? Silverio, es que no están ya todos. Es que algunos ya salieron. No pasa nada. Ok, ya está listo. Nos vemos, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Sí, hasta luego. Saludos. Hasta luego.